Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Hermanos, bienvenidos a esta celebración en el Día del Señor. Pentecostés es donde la Pascua de Cristo se realiza, reuniendo a los hombres alrededor del resucitado y escuchando su palabra de vida. Es la acción del Espíritu Santo que está presente en la Iglesia y del que hoy celebramos su obra. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado, ha subido al cielo y hoy nos envía al Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy esta gran solemnidad, la venida del Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, y con un encargo muy importante, el Espíritu que viene a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra comunidad. Desde hoy somos nosotros quienes, por la fuerza, impulsados por el Espíritu del Señor, comenzaremos a asumir esta gran responsabilidad de evangelizar el mundo. Iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Aleluya, amén.
Oración. Dios nuestro, que por el misterio de esta fiesta santificas a tu iglesia extendida entre todas las naciones. Derrama sobre toda la tierra los dones del Espíritu Santo e infunde en el corazón de tus fieles las maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Señor, Dios mío, qué grande eres, qué variadas son tus obras. Señor, la tierra está llena de tus criaturas. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Gloria al Señor para siempre. Alégrese el Señor por sus obras. Que mi canto le sea agradable y yo me alegraré en el Señor. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo. Así también sucede con Cristo, porque todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres,
y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo que es lo que estamos escuchando aquí. El Espíritu Santo hoy, que viene, que llena nuestra vida, nuestro corazón, que llena sobre todo nuestra vida de cristianos comprometidos. Esta vida de cristianos que asume la responsabilidad de qué cosa. Y justamente como dice el Evangelio, son ustedes ahora. Yo los envío. Les doy la fuerza al Espíritu Santo. Ella celebrada en este día. La fuerza del Espíritu Santo significa que nosotros recibimos peñan de yara petumara en gatuña de mombaretea ina a pecha ñandeña zeta coanga ñame hanguay sabe amabe la ñame eta ina hañandero gapube ñame eta ñandenetame ñame eta entero eteabe, es decir, a la comunidad. Para eso el Señor dice: reciban el Espíritu Santo. Y por eso continúa diciendo: los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Queridos amigos, aquí no se refiere simplemente al sacerdote, el ministerio sacramental de la confesión o de la penitencia, ¿verdad? Sino que, queridos amigos, aquí se refiere que en la medida en que cada uno de nosotros vive del Espíritu Santo, de la fuerza que nos renueva, ciertamente que también nosotros seremos testigos, testimonios, mártires del Evangelio. Nosotros vamos a ser quienes renuevan la sociedad. El pecado es lo que nosotros entendemos del aspecto moral, el accionar negativo que nosotros hacemos porque pego la pecado. Eso es el pecado, queridos amigos. Pero cuando te dice, con la fuerza del Espíritu Santo, ustedes serán capaces de perdonar los pecados, dice entonces que nosotros, cada uno de nosotros, va a ser capaz de renovar, de cambiar. ¿Por qué? Porque ya hay cuaponaba. Es decir, ya hay puro ponata, ponata, peña de yara, oye, la venida del Espíritu Santo significa asumir la responsabilidad sobre la creación del mundo, sobre la vida que Dios nos ha regalado, sobre todo lo que el Señor nos ha ofrecido. Pues era el reino de Dios. Para que podamos los cristianos construir el reino de Dios. A la gente que está a decir el reino de Dios, y por ahí tengo el reino de Dios. Pero veo que dice, inapendero de y catú, ande, reñeno y hoy venían de yare, para cambiar lo negativo, lo que es pecaminoso. Primero dar la fuerza para que puedas perdonar ese don tan grande que está por encima de nuestra fuerza. Solamente lo podemos dar
cuando tenemos la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza de Dios. Y desde ahí entonces vamos a renovar. Serán retenidos a los que ustedes se lo retengan. Va a decir, vea. Y eso quiere decir, queridos amigos, que cuando no hay buena voluntad, cuando no hay deseo de cambiar, queridos amigos, vaya puta. A ver, no cambiamos ahí. Ya es ahí señalado. Ni güey, bella y tirano, entonces, a ver, andemos un huemo ahí. Porque la libertad del hombre ante Dios es así tan grande, pero las consecuencias también, si nosotros no nos dejamos tocar por Dios, son tan terribles. Si nosotros tenemos una familia destrozada, una familia nañaño entendebe, di catubea lleva ni yo topan ni catubei, ni ñañe monguetá, ñañora irombá, oñondie, etcétera, etcétera, porque hay de muchas clases, ¿verdad? O si estamos en un país donde nosotros no podemos mirarnos a las caras y decirnos, bueno, ¿por qué no nos unimos? ¿Por qué no nos queremos, no nos amamos todos juntos? Si decimos que hay tanta gente preparada, tanta gente que han ido por el exterior y le vienen luego un hambreo y la información la lleva, pero después son los que más tendrían que dar, porque el Señor nos va a pedir mucho, pero después al final de cuentas, gran cosa, dalle apoyo para que nuestra nación pueda crecer, dalle apoyo para que exista entonces un bienestar de todos. La comunidad la formamos todos, ¿verdad? Está bien, hay un tendotá, hay una persona, y bueno, Dios te ha dado esa cualidad, pero hay que ponerlo en práctica. ¿Y quién da esa fuerza, queridos amigos? Y aquí está. El Espíritu Santo les dará la fuerza. Y son ustedes quienes tienen en sus manos hoy, porque el Dios Padre Creador que nos ha regalado toda la existencia, el Dios Hijo Redentor que nos ha mostrado el camino, que se encarnó y que nos dio la salvación a través nada más y nada menos que con su muerte en la cruz. Y ahora el Dios Espíritu Santo que viene a nuestro corazón, a nuestra mente. Yo les enviaré el Paráclito que les mostrará todo, les dirá todo, les recordará todo. Pero él ahí está ñandé, a ver ñandé ya lo hay votado, porque ñandé hagan las responsables para que no existan más niños en la calle, no existan más campesinos sin tierra, no exista más gente que esté ahí bandideando con las cuestiones de la droga, y en fin, muchas cosas que al final de cuentas ñandé pisa el más poderoso, el más baretello, el que sigue venciendo hasta ahora. Yo no sé si no nos damos cuenta o somos no sé qué. Así que, queridos hermanos, ya lleve Espíritu Santo, porque ese es Dios mismo que trabaja en nuestro corazón y nuestra mente para que nos animemos a vivir y a traer el reino de Dios en medio de nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesemos nuestra fe ante el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos que tu Espíritu Santo nos auxilie, Señor. Que tu Espíritu Santo nos auxilie, Señor. Por el pueblo de Dios, para que en este Pentecostés siga renovándose en la misión y se lance sin miedo a compartir la buena noticia a toda la humanidad. Oremos al Señor. Que tu Espíritu Santo nos auxilie, Señor. Por la unidad de los cristianos,
para que el Espíritu de Dios nos ayude a dar testimonio de Cristo ante un mundo falto de amor, oremos al Señor. Que tu Espíritu Santo nos auxilie, Señor. Por la paz en el mundo, para que no decaigan las iniciativas en favor de la fraternidad universal y la erradicación de la guerra, oremos al Señor. Que tu Espíritu Santo nos auxilie, Señor. Por nosotros, para que el Espíritu Santo renueve nuestros corazones, aumentando nuestra fe, nuestro espíritu de humildad y de servicio, oremos al Señor. Que tu Espíritu Santo nos auxilie, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado, oremos al Señor. Que el Espíritu Santo nos auxilie, Señor. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer nuestra Eucaristía, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor y Dios nuestro, concédenos según la promesa de tu Hijo que el Espíritu Santo nos revele con más claridad el misterio de este sacrificio y nos manifieste toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Para llevar a su plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre aquellos que habías adoptado como hijos, haciéndolos partícipes de la vida de tu Hijo único. El mismo Espíritu que al nacer la Iglesia dio a todos los pueblos el conocimiento del Dios verdadero y unió a las diversas lenguas en la confesión de una sola fe. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría y también los coros celestiales cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Momento
Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha devoción decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Señor Dios, que concedes a tu Iglesia los bienes del cielo, conserva en ella la gracia que le has dado, para que el Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y esta Eucaristía nos sirva para la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre, que es auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. María.